Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy, ahorita vamos a tener más tarde eh, la exposición o la descripción del tema relacionado con Fondo Emprender, ¿sí? Ahorita se conecta una compañera que nos va a hablar de ese tema y pues lógicamente nos va a orientar de todo ese tipo de procesos que se realiza, cómo es la sensibilización y cómo es todo lo relacionado para acceder a ese tipo de recursos, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos entonces a hablar de las tipologías de empresas o sociedades para tener una visión un poco más clara de ese tipo de proceso. Cuando nosotros estamos realizando, cuando se está realizando un proyecto, como se los había dicho en algún momento, ese proyecto debe de cumplir con unas características, ¿sí? Y esas características, después de su viabilidad, entonces la idea es que ese proyecto se convierta o exista un operador para, lógicamente, poner en marcha ese proyecto, ¿sí? Entonces la idea hoy es hablar de ese tipo de empresas que se convierten en operadores para la gestión y la puesta en marcha o el hacer como tal de un proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita, esos tipos de empresas o sociedades que existen. Entonces, frente a eso, una empresa, vamos a definir qué es una empresa. Una empresa es una unidad económica, ¿verdad? En este caso, ustedes, como ya lo habíamos visto, tiene una connotación, o dos connotaciones, puede tener dos connotaciones, una que sea con ánimo de lucro y otra que sea sin ánimo de lucro, ¿sí? Por eso se habla que es una empresa, es una unidad económica o social. Pues la económica porque todos sus socios pues se lucran de las utilidades de esa empresa, y si tiene un enfoque social, es sin ánimo de lucro para hacer procesos de reinversión y pues lógicamente tiene un beneficio específico, ¿sí? Entonces, eso es una empresa que debe de integrarse, se deben de integrar unos elementos, en este caso, la parte humana, la parte profesional, de acuerdo a unas características o de acuerdo a la tipología del proyecto, ¿sí? Esas características o esa parte profesional o de recursos humanos o de gestión humana que hoy hablamos debe ser muy específica. Lo que nosotros hablábamos en el orden jerárquico que se hacía a través del organigrama, por eso se debe de definir todo lo relacionado con las características que debe de tener cada uno de los cargos, ¿sí? En este caso, funciones y responsabilidades. Y pues lógicamente, ¿qué perfil aplica para ese cargo como tal? ¿Sí? Entonces integra esos elementos humanos e integra unos elementos materiales, ¿verdad? Que es todo lo relacionado con la parte de maquinaria, equipos, enseres, etcétera. Y también integra unos elementos técnicos, ¿sí? Que es el hacer como tal, ¿sí? El saber hacer. Entonces, frente a esos tres elementos, lo humano, lo material y lo técnico, se conjuga, en este caso, la operatividad de cualquier tipo de empresa, que tiene unos objetivos, en este caso es obtener utilidades a través de la participación, ¿sí? En cualquier tipo de dinamización comercial, ¿sí? O a través de cualquier tipo de mercado. Esas utilidades, independientemente de que las empresas sean con ánimo o sin ánimo de lucro, la empresa debe ser rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros trabajemos en una fundación, ¿sí? Entonces, esa fundación debe de gestionar recursos precisamente ¿para qué? Para poder pagar, ¿sí? O poder cubrir una nómina, unos gastos operativos, ¿sí? De esa empresa. Entonces, por eso es que toda empresa debe de generar utilidades. Que es que las fundaciones gestionan recursos, sí, se gestionan recursos, pero esos recursos deben ser tan rentables, la gestión de esos recursos debe ser tan rentable que le dé para siquiera cubrir los gastos y las utilidades que se tengan, entonces se reinvierten. Yo ahorita les explico un poco mejor esa parte. Entonces, existen, como les había comentado, dos tipos de empresas.
empresas y las otras se pueden llamar sociedades. En este caso, las empresas son con ánimo de lucro, tienen una actividad económica específica, ¿sí? Y las sociedades son aquellas que se conforman se conforman a través de un grupo de personas que quieren generar un bien común, no un bien particular. Entonces, frente a eso, cuando nosotros estamos generando la operatividad de un proyecto, debemos de definir qué tipo de sociedad quiero yo conformar, ¿sí? Si es una empresa con ánimo de lucro o si es una empresa sin ánimo de lucro. Ambas empresas, vuelvo y les repito, deben de gestionar recursos para poder cubrir los gastos operativos, ¿sí? Y que tengan, pues lógicamente, un punto de equilibrio para su proceso o para la realización de sus procesos. ¿Sí? Entonces las empresas, pues, se definen como una actividad económica, pueden hacer procesos de transformación, circulación de algún tipo de recurso o administración de algunos bienes, ¿verdad? Según el artículo 25 del Código de Comercio, las empresas están definidas para la producción o custodia de bienes. Entonces ahí encaja todo tipo de empresas. Y las sociedades, en este caso las empresas sin ánimo de lucro, que pueden llamarse sociedades, entonces ese tipo de sociedades genera una tipología de empresa, ¿verdad? Que son las asociaciones, las cooperativas, todo lo relacionado con las características relacionadas con una agremiación, ¿sí? Las fundaciones, como se los había comentado ahorita. Entonces, esto forman un grupo o una comunidad donde van a generar un bien común, ¿sí? No van a generar bienes particulares porque esa no es la finalidad de una empresa sin ánimo de lucro, ¿sí? ¿Qué genera esto? Genera unos beneficios, ya sea para una comunidad o para un grupo focal específico. Entonces, por ejemplo, no, es que yo voy a organizar o voy a montar una fundación para que, así como lo que hay acá en Urabá, huellitas, no sé qué, huellitas, bueno, que son para todo el tema de cuidado animal, etcétera, etcétera. Entonces, los veterinarios, la persona encargada de ese tipo de procesos, si trabaja directamente con esa fundación, entonces también se le debe de gestionar los recursos para sus honorarios. Entonces, la fundación, cuando nosotros hablamos de empresas sin ánimo de lucro, a veces pensamos que no, que esas empresas sin ánimo de lucro únicamente trabajan gratis. No, nosotros no vamos a trabajar gratis en una fundación. ¿Sí? Ella debe de gestionar los recursos precisamente para determinar toda la operatividad de esa empresa. Lo único diferente es que los socios no pueden, o las personas que hacen parte de esa sociedad, no pueden repartirse las utilidades. Esas utilidades, por normatividad, pues lógicamente se deben de reinvertir, ¿sí? Y hacer procesos de mejoramiento continuo dentro de la misma organización. ¿Qué pasa ahí con eso? Pues existen algunos fondos de reinversión. Entonces está el fondo de calamidad, está el fondo de estudio, está el fondo de educación, etcétera, etcétera. Pero a 31 de diciembre de todos los años, ellos deben de estar en cero, ¿sí? O sea, las utilidades deben ser cero porque ya se tuvieron que haber reinvertido. Entonces, para que tengamos como la diferencia o sepamos la diferencia entre todo ese tipo de procesos. Entonces, una sociedad comercial, en este caso, es un contrato. Cuando yo voy a realizar algún tipo de comercialización o algún tipo de convenio o algún tipo de negociación con alguna persona, estamos realizando un proceso que se llama sociedad comercial. Esta se hace a través de un contrato. Aquí en Colombia existen dos tipos de contratos, el contrato verbal y el contrato, en este caso, físico, ¿sí? Se considera aquí en Colombia, si yo me comprometo con alguien a realizar una serie de actividades y yo les estoy exigiendo unos horarios y le estoy pagando unos honorarios, pero nunca hemos firmado nada, pero hay evidencias de que yo sí esa persona me está realizando unas actividades, eso se considera un contrato. Entonces se puede mirar desde la forma verbal o se puede tener desde la forma verbal o de manera física, ¿sí?
Entonces, un contrato a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero o en especie o trabajo con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica. ¿Sí? Ahí es donde nosotros empezamos a realizar una sociedad comercial. Por ejemplo, que ustedes con sus proyectos necesiten unos socios capitalistas o inversionistas dentro del proceso, entonces ya nosotros empezamos a determinar cómo van a hacer esos aportes dentro de ese tipo de proceso, ¿sí? Puede que digan, no, yo no tengo plata, pero yo entro con mi conocimiento. Entonces, inicialmente lo que yo voy a aportar son 3 meses, 6 meses de trabajo y no me van a pagar. Pero esos 3 meses, 6 meses de trabajo equivalen a 10, 15 millones de pesos y ese va a ser el aporte de esa persona. Entonces ya eso depende de las condiciones de cada uno de los contratos, ¿sí? Tenemos la tipología de las empresas. Tenemos la empresa unipersonal, ¿sí? De acuerdo a la ley 222 del 95. Entonces es una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para ejercer el comercio. ¿Sí? Podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. Es cuando yo soy solo, ¿sí? Entonces hay esa figura a nivel comercial, a nivel empresarial, que yo voy a crear una empresa, yo voy a Cámara de Comercio, creo una empresa y la creo o la formalizo con esta tipología de formalización, empresa unipersonal, ¿sí? Entonces es una sola empresa, ¿sí? Es una sola empresa, perdón, es una sola persona que va a hacer la labor independientemente de que vaya a hacer contratos con otras personas, pero el dueño de la empresa es una sola persona, ¿sí? Se le considera empresa unipersonal. Tenemos empresas asociativas de trabajo, ¿sí? Estas estuvieron muy de moda en algún momento, estas empresas asociativas de trabajo, las rige la ley 10 del 91, ¿sí? ¿Qué pasa? Son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza u otros activos necesarios para el cumplimiento del objetivo de la empresa. Ya les explico eso. ¿Qué pasa aquí? Del patrimonio de las utilidades. Cuando ya nosotros organizamos esa empresa, el patrimonio de esas empresas estará compuesto de la siguiente forma. Las reservas constituyen a fin de preservar la estabilidad económica de la empresa, o sea que van a tener como un fondo y ese fondo no lo van a sacar precisamente para, por si llega a pasar algo, eso equilibre toda la parte operativa de la empresa. Los auxilios y donaciones recibidas pueden recibir auxilios y donaciones del Estado o de cualquier otro tipo de empresa y esas se convierten en activos de la empresa. En los casos de liquidación de la empresa, la parte del patrimonio que esté constituido por auxilios y donaciones deberá revertir al Estado a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Qué pasa? Que si nosotros llegamos a obtener algún tipo, nos ganamos unas maquinarias a través de una convocatoria y esta empresa se disolvió, nosotros tenemos que devolver. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas asociativas de trabajo? Aquí estuvieron muy de moda porque habían personas que tenían mucho conocimiento, pero no estaban trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Los buscaban para que ellos aportaran su conocimiento mientras que la empresa, en este caso, despegara, ¿sí? O empezara a generar algún tipo de utilidad. Entonces, estuvieron muy de moda en algún momento, ya las personas a veces son un poco reacias para ese tipo de procesos, ya que de pronto estar unos 6 meses, 8 meses o un año trabajando sin obtener ningún tipo de retribución económica, entonces se convierte en algo complejo. O hay personas que, por ejemplo, dicen, no, venga, yo quiero ser socio de acá, pero yo tengo 4 computadores en mi casa, entonces yo los dono y ese va a ser mi aporte. También se podía hacer. Entonces, frente a eso, estas empresas asociativas de trabajo, cada quien aportaba de acuerdo a las necesidades que ellos tenían, ¿sí? O de acuerdo a la capacidad que cada uno tuviera. Tenemos las empresas de responsabilidad limitada, ¿sí? Estas sociedades de responsabilidad limitada o empresa limitada como tal son sociedades de tipo capitalista, o sea que estas son con ánimo de lucro.
en la que el capital social aportado por cada uno de los socios estará dividido en participaciones sociales, ¿sí? O sea, en acciones, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? La responsabilidad limitada ya depende de cada uno, del aporte de cada uno de los socios que va a ser de la empresa. Esta tiene unas características también que debe tener un mínimo de personas, ¿sí? Debe tener un mínimo de personas a conformar esta sociedad. Es una sociedad que es completamente capitalista, o sea que me va a generar unas utilidades o va a generar utilidades de acuerdo a la inversión que yo haga. Si la inversión es de 100 millones y somos 5 socios, cada quien debería invertir 20 millones, ¿sí? Para tener, en este caso, un porcentaje igual dentro de la sociedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si hubo uno que no invirtió 10, 20, sino 10, ya va con un porcentaje menor. Y asimismo sucede en la liquidación o si tienen algún tipo de deuda o hay que pagar algo, asimismo ellos responden a las características o condiciones específicas de acuerdo a los aportes que cada uno realice, ¿sí? Este también debe de tener un número de socios, ¿sí? Para poder convertirse en una sociedad limitada. Tenemos otra empresa que es sociedad anónima, ¿sí? La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 y un máximo ilimitado, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde hacen inversiones y de pronto hay socios que únicamente son capitalistas, no son operativos, pero ellos no quieren aparecer en este tipo de pronto a la luz pública que hace parte de esta empresa. Entonces, eso, por ejemplo, los accionistas de las empresas, ¿sí? Hay algunos accionistas en las empresas, ¿no? Yo compro las acciones y yo invierto y ya de acuerdo a las retribuciones o de acuerdo a las utilidades que me van generando, que va generando esa empresa, entonces yo tengo algún tipo de retribución económica, ¿sí? Entonces las sociedades anónimas son para empresas que tienen unas características un poco mayores, tienen de pronto una visión y pueden que deberían de estar muy bien consolidadas a nivel empresarial y entonces aquí nosotros dependemos también de la operatividad de ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces, deben ser como mínimo 5 socios y de ahí en adelante no hay limitante. Las cooperativas, ya estas son empresas sin ánimo de lucro, ¿sí? Las empresas, en este caso, hacen parte todo lo relacionado, las cooperativas hacen parte todo lo relacionado con la prestación de un servicio específico, ¿sí? Entonces aquí dice, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Por lo general, todas las empresas sin ánimo de lucro, lo que son pues las asociaciones, cooperativas, agremiaciones, buscan es un bien común. Por ejemplo, en este caso no, se creó una cooperativa de todo lo relacionado con la comercialización de cacao aquí en la zona. Entonces vamos a crear una cooperativa. ¿Cuál es el objetivo de esa cooperativa? El objetivo es realizar una consolidación de un producto, ¿sí? O almacenar ciertas cantidades de productos para poder hacer negociaciones un poco mayor, ¿verdad? Que de esa cooperativa hacen parte 200 socios, ¿sí? No es lo mismo que cada socio venda 50, 100 kilos de cacao a que la cooperativa o a través de la cooperativa se realice la negociación de 5, 10, 15 toneladas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a generar mayor impacto en la sociedad. Entonces eso también genera un impacto a los socios de esa cooperativa. ¿Por qué? Porque puede que se le pague un mejor precio, puede que tengan una estabilidad en los procesos de compra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los requisitos de las cooperativas que establezca la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. ¿Qué significa eso? O sea, que ellos deben ser conscientes, ¿sí? Conscientes de que deben de tener un capital de reserva para garantizar
en lo que ellos se comprometen, ¿sí? Y si se liquidan, no, deben de tener claridad que lo que tienen, si se lo ganaron en algún tipo de convocatoria o recibieron ayudas del Estado, no lo pueden vender. Eso se lo deben de devolver al Estado porque eso acarrea multas. A veces las personas no le prestan atención a eso y los representantes o los de la junta directiva de las cooperativas o de este tipo de entidades son los que salen más afectados, ya que sobre ellos recae toda la parte legal. Entonces yo conozco casos de pronto que hay personas que se ganaron una convocatoria, le dieron unas maquinarias, ¿sí? Le dieron unas maquinarias y entonces eso no funcionó y lo que hicieron es vender esas maquinarias, ¿sí? Vendieron esas maquinarias y ahí se pueden meter esas personas en un lío, ya que eso ya no les pertenece porque eso hace parte de la cooperativa. Entonces ahí se debe determinar cómo es el funcionamiento de ese tipo de procesos. Las cooperativas, hay tres tipos, en este caso unas especializadas, las que organizan para atender necesidades específicas correspondientes a una sola rama de actividad económica, y las que se ocupan de una sola actividad. Las multiactivas utilizan o se dedican a realizar varios servicios. ¿Sí? Por ejemplo, hay cooperativas multiactivas en este caso de la parte financiera. Entonces ellos hacen préstamos, hacen también procesos de remodelación, etcétera. Y las cooperativas integrales, aquellas que su objeto social desarrollen dos o más actividades conexas complementarias entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, una cooperativa integral de cacao. Entonces ellos venden grano de cacao, pero también hacen procesos de transformación y venden chocolate. Entonces, y entonces dentro de la línea de chocolate existen dos tipos de líneas. Una línea de chocolatería fina y otra línea de chocolatería industrial, ¿verdad? Entonces hacen más de dos actividades, entonces a eso se le llaman integrales. Tenemos otra sociedad que se llama por acciones, ¿verdad? Entonces esa sociedad por acciones puede ser conformada por una o más personas jurídicas, en este caso todo lo relacionado, este es con ánimo de lucro, aquí tiene que ver todo lo relacionado con las características específicas para realizar todos los procesos a los cuales ellos se dedican, ¿sí? Entonces, frente a eso, nosotros debemos ya ir mirando cuáles son esas características de acuerdo a la tipología de cada uno de los proyectos que nosotros estamos formulando. ¿Para qué? Para irle dando forma, ¿sí? Desde la parte operativa, ¿sí? O para la operatividad de nuestro proyecto. El proyecto lo estructuramos, sí, pero después de ahí, ¿qué pasa? ¿Sí? Después de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo va a ser la parte operativa de ese proyecto? Entonces ya tenemos que ir mirando qué tipo de empresa, qué tipo de sociedad o qué tipo de formalización es la que más se ajuste o la que de pronto tenga mayor, de pronto, nexo con nuestro proyecto. Bueno, por aquí ya veo que se conectó nuestra compañera Yorkie, que es la que nos va a dar la orientación sobre Fondo Emprender. Entonces, yo paro aquí un momento y le damos el espacio a ella, para que nos hable de todo lo relacionado con Fondo Emprender. Yorkie trabaja también en el SENA, dinamizadora de emprendimiento, entonces ella conoce muy bien este tema y la idea es que cualquier duda, preguntas que tengan muchachos, se la hagamos. ¿Listo? Hola Yorkie, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos? Hola Miguel, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Bien, gracias. Ah, por un momento pensé que estaba hablando sola. No, sí te estamos escuchando, Yorkie. Bueno, la idea es que son todos tuyos. Escucha. ¿Cómo? Buenas noches, sí se le escucha. Lo que pasa es que estábamos atentos todos con el micrófono apagado, pero sí se le escucha. Ah, ok, muchas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar. Miguel, puedo compartir normal, ¿cierto? Déjame, yo te pongo como moderador. Bueno, mientras tanto, como decía Miguel, mi nombre es Yorkie Morales, vengo trabajando en equipo con él en el programa
Ser emprendedor rural en la parte de dinamización empresarial. Y pues hoy voy a compartirles un poquito de todo ese aprendizaje que tenemos desde el SENA. Espero que sea de buen provecho. Muchas gracias. Bueno, cámara, quítate de ahí. Miguel, ahí ves mi presentación. Miguel. No, bueno, ahora sí, ya, ahora sí se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar socializándoles qué es el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es uno de los programas más importantes del ecosistema emprendedor que apoya creación, sostenibilidad empresarial, otorgando un capital semilla a los emprendedores colombianos mayores de edad. Ese es el primer lineamiento. Debe de ser colombiano y debe ser mayor de edad, ¿cierto? Y que otorga un capital semilla. ¿Quiénes son los beneficiarios de fondo? Bueno, cualquier duda podemos ir no esperen que termine la señita y de una vez interactuamos, ¿vale? ¿Quiénes son los beneficiarios de Fondo Emprender? Para acceder a los recursos de Fondo Emprender, los ciudadanos colombianos mayores de edad que no tengan constituida una persona jurídica legalmente. ¿Qué quiere decir? Que si tienen una empresa jurídica constituida, no pueden postularse a Fondo Emprender. Si son personas naturales, sí. Y que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial desde la formulación del negocio. Y que acrediten al momento del aval de esta algunas de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Ya se las voy a socializar. Primero, ser aprendicena que haya finalizado la etapa lectiva en los últimos 24 meses, así como egresados de estos programas que hayan culminado y obtenido su título. Otra de estas condiciones es ser estudiante que se encuentre cursando los últimos 2 semestres de su formación profesional o que hayan completado el 80% de los créditos académicos del programa de educación superior reconocidos por el Estado. O sea que también pueden postularse estudiantes en sus últimos semestres. Estudiantes que hayan concluido materias de entre los últimos 24 meses de un programa de educación superior de pregrado reconocidos por el Estado, de conformidad con la Ley 30 del 92 y la 115 del 94. Y demás que complementen o modifiquen o adicionen. Ahorita les voy a realizar, esta es donde creería que están ustedes como profesionales. También otra de las que se avala son técnicos, tecnólogos, profesionales, máster o doctorados de instituciones nacionales o extranjeras que hayan culminado y obtenido el título de un programa reconocido por el Estado de conformidad con la legislación colombiana. Yo creería que dentro de este grupo estarían todos los oyentes y todos los participantes del diplomado que están acá. Otra de las condiciones es aprendizaje del programa SENA Rural, o sea, del programa SER, que certifique el cumplimiento de 200 horas del programa de formación o egresados de esto. Esto es directamente en la línea disciplinar. Por ejemplo, si alguno de ustedes, voy a decir algo, hace un curso en piscicultura de 200 horas o de 300 horas o de 260 horas y se postula exactamente para un proyecto en piscicultura, aplicaría terminada y teniendo el certificado. Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable y acreditada en condición por autoridades competentes, que hayan completado 90 horas de formación en cursos afines al área de proyecto. Entonces vemos que acá ese es otro programa del SENA, que son cursos cortos. Miren que para este tipo de población, pero claro,
que estar acreditado, tiene que tener alguna vulnerabilidad o ser desplazado, como dice acá, y es más que todo el común denominador es que son desplazados, con 90 horas de la acción de formación en la línea disciplinar en que van a montar el negocio, aplicarían. Otra condición es los con nacionales certificados por la Cancillería como retornados con retornos productivos, que hayan completado por lo menos 90 horas de formación en los cursos afines en el área de proyecto. ¿Hay alguna pregunta entre los requisitos o lineamientos que se requieren para que una persona se postule a una convocatoria de Fondo Emprender? Sí, yo tengo una. Buenas noches, Buenas Jordi. noches, ¿con quién? Mi nombre es Milena. ¿Regala Yo tu tengo nombre? una persona, independientemente de su grado de estudio, porque a veces hay campesinos, hay personas que quieren colocar un proyecto, ¿cierto? Para Ajá. buscar fondos, debe sí o sí hacer esas horas de formación. Sí, esos son los lineamientos. Debe estar bien sea con el programa Ser Emprende Rural o si tiene algún tipo de vulnerabilidad, población vulnerable, 90 horas, pero directamente en la línea disciplinar. Por ejemplo, él va a montar el proyecto en cacao, debe ser en cacao. Él va a montar el proyecto de una panadería, debe ser en panadería y repostería. ¿Sí me hago entender? Claro que sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, no siendo más, proseguimos entonces. Si después que avancemos se les ocurre otra pregunta, es el momento indicado, ¿vale? Aporte del emprendedor. ¿Qué aporte da el emprendedor? Bajo la modalidad del Acuerdo 6 del 2017, el cual queda derogado con el Acuerdo 10 del 2019, que establece el reglamento interno de Fondo Emprender. El emprendedor que dedica a realizar el proceso de formulación de plan de negocio para ser presentado ante la convocatoria de Fondo Emprender debe tener aporte social, el cual no debe ser inferior al 10%. El valor del proyecto, el cual debe ser evidenciado y puede ser en especie, en dinero, servicio o industrial. O sea, Fondo Emprender no te financia como capital semilla el 100% del recurso. Debes colocar un 10% demostrable en los rubros anteriores. Puede ser en especie, en dinero, en servicio o en industria. ¿Qué destinación tienen esos recursos? ¿Qué uso se les puede dar a esos recursos que se obtienen a través de Fondo Emprender? Está la adquisición de maquinarias y equipos, mobiliarios, adecuaciones o remodelaciones de los bienes que conforman el proceso de dotación técnica y que sean indispensables para el desarrollo del plan de negocio. No debe superar este rubro de adecuaciones el 20% del total solicitado a Fondo Emprender. Miren que hay unos límites. Para adecuaciones solamente se puede asignar el 20%. Adquisiciones de vehículos que tengan relación y sean indispensables para el desarrollo del objeto del plan de negocio, cuando el monto no supere el 15% del total del plan de negocio. Entonces vemos, por ejemplo, voy a montar una empresa de mensajería, necesito comprar el carro. En este caso, no puede superar el 15% del monto que solicito. ¿Cierto? Y miren que el vehículo tiene que ser parte indispensable o estratégica para el funcionamiento del plan de negocio o de la empresa que van a montar a raíz de ese recurso gestionado. Montaje industrial o adecuaciones técnicas necesarios para el proceso productivo. Costos que se generen por concepto de licencias, registros requeridos por la ley para el normal funcionamiento del proyecto. Capital de trabajo o materia prima, salarios, arriendos, servicios públicos.
dotaciones, entre otros. Como podemos ver, hay unos que tienen límites y topes y hay otros que sencillamente son abiertos. ¿Qué les digo? En cuanto al monto de los recursos, no se los coloqué acá, porque cada convocatoria depende, actualmente hay unos aliados financiadores. Así son los montos de acuerdo a los trabajos generados. O sea, ya no, antes habían unos topes fijos de acuerdo al número de empleos generados en el proyecto. Actualmente varía dependiendo la convocatoria y dependiendo si es abierta, si es cerrada, o la finalidad o el tipo de población. Entonces solamente basta con entrar a la página de Fondo Emprender y mirar cuáles son los lineamientos y hasta qué monto están financiando. Por eso no se los quise socializar acá esos montos, porque no sería pues como lo más ideal. Eso es algo que debe consultarse directamente en la página. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cómo accedemos nosotros? ¿Cómo nos acercamos para postularnos a Fondo Emprender? Lo primero que hay que hacer es inscribirse en el Centro de Desarrollo Empresarial para recibir algo que se llama sensibilización. O sea, toda persona que desea postularse a esta convocatoria debe pasar por una sensibilización. En la sensibilización, ¿qué hacen? Les socializan exactamente cuál es el paso a paso y cuál sería el plan de trabajo si aún no tienes el proyecto formulado, para ahí sí poder iniciar. Pero en esa misma sesión, en esa misma sensibilización, les piden 4 documentos para validar su idea de negocio o su negocio ya puesto en marcha, pero que no está legalmente constituido como persona jurídica. Les piden llenar 4 documentos, que esos son la tarjeta persona, el Just to Done, el link Canvas y una identificación de las necesidades. Esos son 4 documentos que ustedes se los envían al gestor. Ese es el nombre que recibe inicialmente el asesor que los acompaña. El gestor les envía el correo, les da 3 días para que ustedes envíen esos 4 documentos y ahí sí pasen al proceso de pitch, que ahora sí les voy a mostrar ese proceso. ¿Es claro el primer proceso de la sensibilización o hay preguntas? O hay preguntas en cuanto a los recursos, que tampoco pregunté si había la destinación de los recursos, que tampoco pregunté si tenían dudas. Qué pena. Lo último que hablaste sobre cómo se postulaba, que hay que escribirse, se entrecortó pues para mí. ¿Me podría repetir eso, por favor? Claro que sí. Bueno, les comentaba que la forma de acercarse para poder inscribirse y poder postular un proyecto a Fondo Emprender es inscribirse, acercarse al Centro de Desarrollo Empresarial del SENA o inscribirse en línea, que ya lo están haciendo también, para un proceso que se llama sensibilización. En este proceso les explican todo el paso a paso y todos los lineamientos que deben saber manejar, toda la parte ofimática, el proceso, cómo se fue a formular el plan de negocio, los tiempos que se van a gastar en la sensibilización, cuántas veces deben de ir. O sea, todo eso se los van a explicar ahí en la sensibilización. Además de eso, ya finalizando la sensibilización, les piden 4 documentos, los cuales son enviados a sus correos para que ustedes lo diligencien en 3 días y lo devuelvan. ¿Esos documentos para qué son? Para hacer la validación de la idea de negocio, para saber si su idea de negocio o su negocio puesto en marcha ya, pero que no está legalizado, aplica o no aplica a Fondo Emprender. Esos documentos son los siguientes: la tarjeta persona, un documento que se llama el Just to Done, el link Canvas y la validación de necesidades o identificación de necesidades. Esos 4 documentos, una vez usted los tiene en su correo, tiene 3 días para dar respuesta. Ahí el gestor encargado los analiza, mira la viabilidad y los cita a un pitch del modelo de negocio. ¿Ahora sí se escuchó? Sí, muchas Hola. gracias. Muchas gracias.
Ok. Y Frente al uso de uno los se puede inscribir recursos, señor. se puede inscribir cualquier día o hay unas fechas que son abiertas para inscripción. ¿Cómo es ahí? Bueno, cuando hay convocatorias hay unos tiempos. O sea, la forma de hacerlo es acercarse al Centro de Desarrollo Empresarial y pedirle al gestor a cargo, en este caso es David Marín, para cuando hay convocatorias de sensibilización, que esa información la maneja directamente él. O estar pendiente en línea, que también salen las convocatorias, y cuando hay cerca una convocatoria, igualmente a veces ya está abierta también la sensibilización. Porque las sensibilizaciones se hacen de dos maneras. Algunos la hacen de forma individual, que van directamente al complejo, allá a la oficina del CDC o del Centro de Desarrollo Empresarial, y otras, de acuerdo a la convocatoria, algunas convocatorias que son cerradas, se hace en grupos. Por ejemplo, el año pasado, unas convocatorias para gestión de recursos donde los municipios aportaban un capital. Por los municipios eran 20, 19, 15 personas. A estas personas se les hizo todo el proceso conjunto de sensibilización, de entrega de documentos, y todo se hizo de forma conjunta. Entonces, por eso les dije, todo depende de la convocatoria. ¿Quién le da estos lineamientos puntuales? La página. Y acercarse pues al centro de desarrollo, ¿cierto? Al gestor como tal. Miguel, ¿tienes algo que aportar? Miguel se fue. Bueno, ahora sí, después que ya ustedes presentaron los 4 documentos y pasan a Pitch, ya aquí el gestor dice, la idea de ustedes aplica. Vámonos a Pitch, que es el segundo filtro. O sea, el primer filtro son los 4 documentos. El segundo filtro es el Pitch. Lo citan a un Pitch, ya ustedes van y exponen su idea de negocio. Después de eso, les llega un correo donde les dicen que han sido seleccionados, ¿cierto? Para empezar a formular, que es la validación del cumplimiento y requisitos de Fondo Emprender y validación del negocio, del modelo de negocio. Después de eso, ya comienzan, una vez reciban ese correo, comienzan a formular el plan de negocio, el modelo financiero, y realizan un video del emprendedor, donde ustedes exponen sus éxitos y todo, pues prácticamente exponen su idea de negocio y qué éxitos han tenido en la vida y cuáles son sus retos. Básicamente ese es el video. Empieza, y ya, teniendo ya formulado el modelo de negocio, tanto su parte documental como su parte numérica, ¿cierto? Plan financiero y el plan documental, se comienza la formalización del plan de negocio o de la convocatoria. Esta se hace directamente en plataforma. Una vez ya descargada toda la información, comienza el plan de evaluación de los planes de negocio y asignación de los recursos de capital semilla, que serían como las etapas finales. Una vez se le asigna el capital semilla, habiendo ganado, pues, se hace la creación de la empresa y la puesta en marcha. Y ya ahí sigue el cumplimiento de los indicadores de cada uno de los postulantes o ganadores. Este es el proceso de Fondo Emprender. Es un proceso un tanto sencillo, no tan complejo, solamente es de dedicación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estoy sola? Bueno, yo pregunto, si una persona quiere emprender desde su casa, pues teniendo como local parte de la localidad de su casa, no contaría un 10% de esa localidad como local. Si tienes el local y es evidenciable, recuerda que lo que dice es que debe ser evidenciable.
Si está tu nombre y tienes un documento que evidencie que, que va a ser exactamente para ese fin, sí contaría. Pero la casa debe estar a tu nombre, a nombre del postulante. Ok, sí, estando a nombre del postulado y sacando un local. Por ejemplo, si una persona quisiera sacar un local de su vivienda y colocar ahí, por así decirlo, un spa, que sería un emprendimiento, entonces sería aplicable ese local como un aporte del 10%. Sí, porque igual vas a tener un documento del local. Igual va a haber un documento que dice que es tuyo. O sea, porque todo esto lleva soporte. Por ejemplo, uno de los cuellos de botellas más enormes de Fondo Emprender es exactamente la infraestructura de operatividad del negocio cuando ya salen seleccionados. No lo dice el fondo, no lo dice en ninguna parte. Les voy a hablar como es de la experiencia. Exactamente los proyectos que tienen mayor ventaja en el concurso, porque Fondo Emprender es un concurso, pasan los mejores proyectos, son los que tienen propiedad, o sea, infraestructura propia. Y que no están iniciando de cero, sino que ya tienen cierta trayectoria en el negocio. Porque aunque se dice capital semilla y emprender, se supondría que sería de cero, pero resulta que es que el monto de dinero que dan no alcanza para tú formar una empresa realmente, sino como para fortalecer lo que ya tienes. Y eso ha sido algo, lo digo yo, que ya como que los que evalúan han caído muy en cuenta y lo están teniendo bastante presente. No porque ellos lo hayan dicho, sino que se ha visto en los resultados de los proyectos que han ganado. Y me hago entender como en esa parte. ¿Aló? Sí, muchas gracias por la explicación. Señores estudiantes, ¿qué otra duda tienen? ¿Preguntas? Hola. Miguel. Yo quise en la última imagen que nos presentaste, que nos compartiste, El que hablaba está sobre hablando le estoy escuchando entrecortado. Perdón, en le la estoy última escuchando presentación, entrecortado. en la última imagen, nos habla algo sobre formulación del proyecto. Acá. Cuando uno pasa ya el filtro del pitch. ¿cierto? ¿Ustedes le ayudan a la persona a formular el proyecto o uno lo formula? Excelente pregunta. Bueno, cuando pasa del pitch, que ya te llega el correo y te dice que tu idea o tu idea es viable para Fondo Emprender, se te asigna un asesor. Quien formula el proyecto es el emprendedor. Es un asesor que siempre te va a estar dando lineamientos y quizás apoyándote en algunos puntos críticos, pero quien formula es el emprendedor. Por eso es la salvedad que les hice que deben manejar muy bien, o sea, todo emprendedor debe manejar muy bien las herramientas ofimáticas. Esa es una de las condiciones. Si alguien no maneja esas herramientas, uno no se mete como asesor, pues como en ese lito o en esa vaca loca, como se dice vulgarmente. Porque uno sabe que entonces le va a tocar formularlo a uno. Y normalmente no se tiene, a uno no asignan ni uno ni dos, sino 7, 8, 12 proyectos para asesorar en cuanto a los asesores de Fondo Emprender, y son muchísimos. Si se pone a formular uno, entonces ¿quién asesora a los otros? ¿Cierto? Esa es pues como la realidad. Ok, gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Nuevamente, yo. Las convocatorias son por una línea de negocio o son abiertas, ¿cómo es ese cuento ahí? Bueno, las convocatorias hay de diferentes formas. Normalmente para líneas de negocio específicas, normalmente no la hay. La hay para poblaciones específicas, para municipios específicos
que se llaman las convocatorias cerradas. Y hay otras que son abiertas. Esa información se consigue en la página. O sea, las convocatorias son abiertas o cerradas. Las cerradas son por grupos poblacionales o por territorios. Son las cerradas. Es decir, esta convocatoria va a ser solamente, por ejemplo, como las del año pasado. Había las convocatorias que era exactamente para el municipio de Apartadó. Había una para Carepa, había otra para Turbo, otra para San Juan. Entonces eran convocatorias cerradas para habitantes o ciudadanos colombianos de ese municipio. Hay unas que salen solamente para mujeres, hay otras que salen solamente para jóvenes. Por eso, antes de ustedes postularse, deben mirar muy bien cuáles son los lineamientos o requerimientos que tiene dicha convocatoria. ¿Sí fui clara en la respuesta? Sí, gracias. Pregunten, ¿Tienen más pregunten, muchachos, preguntas? pregunten. Bueno, yo continúo con una inquietud y me disculpas, Yorkie, hablas nuevamente con Milena. Milena, adelante. Se pone a analizar y los que emprenden en Colombia prácticamente, a pesar de que dicen los indicadores que son muchas personas, uno ve que hay personas que tienen proyectos viables, proyectos productivos, pero que nunca tienen la oportunidad de ejecutarlos precisamente por lo que usted decía, por lo que no tienen el conocimiento de las herramientas ofimáticas, no tienen ese acompañamiento. Entonces son campesinos, son personas que a veces tienen proyectos del campo que en estos momentos cada vez la canasta familiar está más encarecida y es porque al campo no se le invierte nada y nadie se preocupa por los campesinos. Y usted manifestaba que personas que no manejan las herramientas ofimáticas son personas que poco llegan a tener oportunidad de adquirir estos recursos que son dados para ellos precisamente porque no tiene ese conocimiento, pero si no se los damos, si no le damos a la gente el conocimiento, entonces ¿cómo van a poder surgir? Pues es mi aporte. Ah, sí, pensé que era una pregunta. Te iba a decir, ¿por qué me haces la pregunta más difícil a mí? Son realidades, pero digamos que cada fondo, cada entidad tiene unos lineamientos pensados por personas que no somos nosotros, ¿cierto? Que estamos acá, pensada por los de a pie, como se dice coloquialmente. Eso es cierto, pero en realidad sí eso es real. O sea, si vos no eres capaz de formularlo, nunca vas a poder ganarlo porque no eres capaz de formularlo. Y el tiempo de los asesores no da. ¿Qué pasa un poco en los programas Ser Emprende Rural y en el programa, pero son programas directamente del SENA? Y el programa Vulnerable. Nosotros como profesionales de esos programas, básicamente apadrinamos y ayudamos en la o sea, hacemos la formulación por el empresario o por el emprendedor. Pero ¿qué ha pasado? Cuando este emprendedor debe sustentar el plan de negocio, se pierde el tiempo invertido de él y se pierde el tiempo invertido de uno como profesional, porque no tiene las capacidades para. Entonces también, digamos que en el mismo Centro de Desarrollo Empresarial hay otras convocatorias que no son Fondo Emprender, que son convocatorias del Estado, del Ministerio de Agricultura, otras convocatorias en las cuales ellos sí pueden participar y que no lleva pues como toda esta parte documental y de construcción. Entonces, digamos, nosotros desde los programas direccionamos este tipo de población a esas convocatorias como tal, porque sabemos que no van a tener la capacidad de responder a los requerimientos. Y muchas veces sí responden porque también ha pasado en el SENA, uno los entrena, los hace que practiquen para la sustentación y les va muy bien y han ganado. ¿Qué ha pasado? En la ejecución del proyecto, cuando tiene toda la parte de formalización
y toda esa parte se quedan muy cortos. Y en vez de volvérsele un apalancamiento y una facilidad y un fortalecimiento, se les vuelve un problema. Un estrés que no tenían, se lo tiraron encima. Porque ya lo hemos vivido y le han pasado a muchos de nuestros emprendedores. Por eso es que se dan los lineamientos desde el principio. Pues eso se los cuento un poquito desde la experiencia pues de Sena, desde nuestro programa C. Yorkie, precisamente en algún momento yo les había comentado eso, que de ahí la importancia de estructurar bien el proyecto, de conocer desde cero el proyecto, ¿sí? Y mirar la viabilidad de ese proyecto, porque ahí juega un punto muy, muy relevante todas las condiciones que nos exigen ese tipo de convocatoria. Entonces puede que asignen los recursos, pero no se cumplen con los objetivos, entonces vamos a tener inconvenientes más adelante con devolución de recursos, bueno, devolución de equipos, etcétera, porque hasta que no firmen el proceso de condonación como tal, esos recursos no son del emprendedor, ¿sí? Una cosa diferente es que se cumpla el objetivo, ¿sí? Que se cumpla todo lo que tiene que ver, todo lo que se programó, ¿sí? Que se cumplan esos requerimientos y que se cumpla también toda la planeación que se desarrolló o se proyectó desde el inicio. Allí, pues, lógicamente va a ser un emprendimiento exitoso y eso va a generar garantía de la condonación de ese tipo de recursos. Entonces, la importancia de lo que se está haciendo, de la estructuración del proyecto desde cero, ya cuando ustedes vayan a montarlo en cualquier tipo de plataforma o cualquier tipo de pronto de convocatoria que exista, ustedes van a conocer un 100% la realidad de su proyecto, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver mucho desde la parte de la estructuración. Totalmente de acuerdo, Miguel. Por eso les coloqué acá cumplimiento de indicadores. O sea, ya en la ejecución eso es fundamental. Indicadores en ventas, en empleo, en cobertura de mercado. Todos los indicadores que se coloquen en el proyecto hay que cumplirlos para lograr el objetivo, que es la condonación del recurso. Que nadie se postula a fondo emprender para después que le toque pagar el recurso. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, Yorkie, yo pienso que hagamos un resumen así rapidito de cómo es el proceso. Convocatoria, cumplir con el requisito, tal cosa y tal cosa. Y como para que ya concluyamos con eso. Ah, bueno, listo. Entonces, en resumen, ¿cómo es el proceso? Inicialmente, la sensibilización. Presentas los 3 documentos en los 3 días que te da el gestor. De ahí, si tu idea de negocio es viable, pasas a pitch. Después que pasas a pitch, que es el segundo filtro, te llega un correo diciendo que puedes pasar a formulación. Cuando pasas a formulación, inicias la parte, ya la formulación tanto del plan financiero como del plan documental. Terminado esa parte, se formaliza en plataformas, o sea, se carga en la plataforma de Fondo Emprender. De ahí ya entra un proceso de evaluación por el ente competente. Si sales beneficiado o eres ganador, se te asignan los recursos de capital semilla, haces la creación de la empresa, puesta en marcha, cumplimiento de indicadores y condonación de los recursos. Básicamente, eso es Fondo Emprender en un muy buen escenario. Hola. Listo, Yorkie. Bueno, no sé los muchachos si tienen alguna otra inquietud, otra pregunta. Aprovechemos que Yorkie está acá, que conoce muy bien el tema, y preguntémosle. No sé si tiene Milena, ¿quién más está por acá? Sergio, no sé si se alcanzó a escuchar todo lo que puso la profesional Yorkie
de Fondo Emprender, que todo lo relacionado con Fondo Emprender. Profe, yo las preguntas que tenía pues ya me quedaron claras. Muchas gracias a la señora Yorkie, muchas gracias por la explicación Todo gusto. del tiempo. Bueno, Miguel, no siendo más, entonces yo me despido. Dale, Gracias por haber Yorkie. estado atento, por escucharme y permitirme No, compartirles este conocimiento a ustedes en esta noche. muchísimas gracias a ti por sacar el espacio. Con gusto, Gracias. Miguel. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Yorkie. Con gusto. Bueno, muchachos, bueno, ya ahí nos hablaron un poco de manera general, ¿verdad? ¿Cuáles son esas condiciones o esas características para poder postularnos a Fondo Emprender? Es un proceso como lo dijo Yorkie, un proceso de dedicación, ¿sí? De dedicación. Como yo se los dije en algún momento, ya nosotros tenemos un avance muy significativo, ¿sí? Tenemos un avance muy significativo frente a lo que ya hicimos, frente a lo que ya nosotros estamos haciendo, precisamente para postular. Yo les estaría avisando, porque ahorita para este segundo semestre, hay una postulación, hay una convocatoria donde se puede postular proyectos. Entonces, los que estén interesados, pues lógicamente se pueden acceder a este tipo de recursos, ¿sí? Aparte, ustedes van a estar con un asesor, ¿sí? Pero lo que preguntaba Giancarlo es fundamental, o sea, el asesor no les va a formular el proyecto, ¿sí? El asesor no les va a formular el proyecto. Ni en Fondo Emprender, ni en ninguna convocatoria, el asesor les va a formular el proyecto. El asesor lo que va a hacer es un acompañamiento a los indicadores o lineamientos de dicha convocatoria, ¿sí? Entonces, el proyecto lo debe de formular o estructurar, en este caso, el profesional o la persona que se va a postular a esa convocatoria, ¿sí? Que lógicamente el asesor le va a dar unos tips, ¿sí? Corrija esto, modifique aquí, vamos a hacer un ajuste en esta parte, pero los dueños del proyecto, pues van a ser ustedes. Como lo decía Yorkie, el asesor no va a estar únicamente con el proyecto de ustedes, va a estar con 10, 12, hasta 15 proyectos a la vez. Entonces le quedaría muy difícil formular esos 10 o 15 proyectos. Por eso es que únicamente él hace observaciones, ¿sí? Y procesos de mejoramiento, ¿verdad? U oportunidades de mejora a ese proyecto, a esa postulación de ese proyecto, y pues lógicamente eso va enriqueciendo todo ese tipo de procesos. Es un proceso de tiempo, no es un proceso difícil, es un proceso de tiempo que hay que sacarle el tiempo, como les dije la semana pasada. Nosotros ya pues nos ganamos uno, ¿sí? En este caso uno que yo estaba asesorando, nos ganamos ese proyecto. Ya ahorita viene todo el proceso de la formalización de la empresa y esos recursos no se los van a dar a ustedes de una sola vez, gradualmente, de acuerdo al plan de acción, ¿sí? De acuerdo al plan de acción que se empieza a ejecutar, ¿sí? O que se plasmó en la estructuración o en la formulación del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, para que la idea es bueno, este era como el objetivo, ¿verdad? Que viniera una persona que maneja bien el tema, maneja muy bien ese tema, que es asesora de este tipo de proyectos de pronto les explicara cómo es ese proceso, cómo es el proceso, pues lógicamente, para acceder a este tipo de recursos. Bueno, no sé cómo les pareció, si de pronto tienen algún comentario al respecto, muchachos. Profe, pues el comentario que yo tengo es el programa pues muy bueno, los recursos son muy buenos porque pues ya yo he escuchado del Fondo de Emprender y ya
con un poco del Fondo Emprender. Pero muchas veces los proyectos se quedan en el cumplimiento de todos los requisitos que exigen. Entonces, pues a veces uno los ve ahí como sencillitos, como los dijo la profesional Yorkie, pero a la ir a presentar el proyecto y cuando empiezan a evaluar el proyecto, tiene que ser, como lo decía usted, un proyecto muy estructurado, muy bien sustentado para que pueda pasar. O sea, uno cuando va allá a presentar ese proyecto ya debe tener una asesoría previa del proyecto que uno va a presentar para que uno no vaya así como a ciegas. Porque la verdad es que sí revisan mucho lo que es la viabilidad, la sustentación y todo lo del proyecto. Ok, pero mira que no necesariamente tiene que estar en marcha el proyecto o la idea de negocio o el emprendimiento, no necesariamente, porque el proyecto que nos ganamos ahorita de la parte del laboratorio, ese laboratorio no está funcionando, ¿sí? Únicamente se proyectó, ¿sí? Se proyectó el montaje de ese laboratorio, ¿sí? Pues que se tuvo que se tuvo que consultar, que se tuvo que averiguar, que se tuvo que mandar a hacer, se tuvo que mandar cotizaciones de los equipos, se tuvo que tener videoconferencia con los fabricantes de los equipos. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso te enriquece a ti para para el momento que, que vayas a hacer tu pitch, ¿sí? Un pitch es la presentación, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hacer el jueves. El jueves cada uno va a hacer el pitch de su proyecto, ¿verdad? Es una presentación. Y si ustedes, por eso yo les decía ahorita, si ustedes fueron los que construyeron ese proyecto, saben cómo fue la estructuración, saben la formulación, pues les va a quedar muy fácil explicar cuál es el objetivo, ¿sí? De la puesta en marcha de ese tipo de proyectos, ¿sí? O de ese tipo de emprendimiento. Claro que sí. Los demás ¿qué dicen? Bruno, muchas gracias. Eh, fue bastante interesante la información que nos ha dado la chica. Y yo sí quedo pendiente de las convocatorias que tienen que pronto abren. Sí, para el segundo semestre la abren y vean, no necesariamente, o sea, sin desmeritar ningún proyecto, porque cada idea de negocio, pues lógicamente tiene su objetivo, una finalidad y pues lógicamente también tiene un impacto, ¿sí? En una comunidad específica. Pero ahorita en los proyectos, en esos proyectos ganadores, hubo dos proyectos que fueron de la parte gastronómica, el montaje de un restaurante y el montaje de una pizzería, ¿sí? Entonces, mire que no necesariamente tienen que ser proyectos y a cada uno pues les asignaron los 80 millones de pesos. Y no necesariamente tienen que ser proyectos muy tecnológicos, etcétera, etcétera. El proyecto más tecnológico fue el que nosotros presentamos, que es un laboratorio de análisis de aguas y alimentos, ¿sí? Entonces, dependiendo del impacto. Entonces, esa pizzería, el plus de esa pizzería, el factor diferenciador, recuerdo yo que era porque no estaba, o sea, en la zona donde yo estaba ubicado, en ese corregimiento, no hay una pizzería, ¿sí? Entonces, ¿qué más factor diferenciador que ese? No hay pizzería en esta zona. Vamos a generar un producto diferente, un producto innovador, puede ser para esa zona o para ese sector específico, ¿sí? Donde tienen que desplazarse las personas a otros lugares a consumir o a comprar ese tipo de producto. Entonces, mire que no necesariamente tiene que ser un proyecto súper tecnológico o de pronto que un súper innovador, no necesariamente.
depende de las condiciones y las características y también del enfoque que nosotros le demos a través de qué, de esa propuesta de valor, que en el modelo Canvas ustedes saben que está en la parte central la propuesta de valor. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces continuemos nosotros. Continuemos nosotros. Ya habíamos hablado de esta. Bueno, vea. Sociedad por acciones simplificadas. Las tipologías de empresas. Esta es la que más se usa hoy en día. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por esto, vea. Tiene como característica principal la libertad de reglamentación de la que gozan los socios que hacen parte de ella. ¿Qué significa eso? Que yo en una SAS puedo tener diferentes actividades económicas, ¿sí? Diferentes actividades económicas. Hay muchísima flexibilidad frente a todo lo relacionado, con las características que yo estoy realizando, ¿sí? O con lo que yo quiero realizar. Por ejemplo, en este caso, yo quiero en esa SAS brindar asesorías, ¿sí? Entonces en la SAS yo puedo colocarle como una actividad económica prestar servicios de asesorías contables, ¿sí? Ah, que después quiero meterle asesorías tributarias, entonces hago una modificación en Cámara de Comercio, en el objeto social de la empresa, prestar asesoría en brindar servicios de asesoría contable y tributaria. Pero después me salió con que yo me salió un negocio o tengo una oficina y en la oficina. Hola, ¿me escuchan? Señor. Muchachos, ¿me escuchan? Ok, Señor. entonces yo puse una Sí, oficina donde yo estoy brindando los servicios de asesoría. Pero yo dije, bueno, y esta oficina es tan grande aquí, yo voy a empezar a vender, qué sé yo, dependiendo de las empresas que yo asesore. Vamos a suponer que yo asesoro empresas de alimentos. Entonces yo digo, no, yo voy a empezar a meter envases de vidrio, de plástico, desechables, etcétera, acá. Entonces empecé a distribuir o a vender esos envases. Entonces yo hago, ¿sí? Hago otro o le anexo otro tipo de actividad económica a esa empresa. Entonces hay libertad en este caso para todo el tema relacionado con las características de lo que se pueda dar, ¿sí? O de lo que se pueda hacer frente a esta sociedad por acciones simplificadas, la famosa SAS. Hoy en día, ustedes no sé si se han dado cuenta que la gran mayoría de las empresas tiene esta connotación, ¿verdad? Es precisamente por eso. Y también los socios, en este caso, los socios tienen parte, sí, tienen acciones, sí, tienen acciones de acuerdo a las inversiones que ellos hagan. ¿Sí? Entonces, si la empresa está constituida por 20 millones de pesos, entonces un socio tiene el 50% de las acciones y 3 socios tienen el otro 50%, que es repartido en un 20%, otro con el 10% y el otro con otro 20%, por decir algo, ¿verdad? Entonces eso también depende del monto, en este caso, que aporte cada uno de los socios. El procedimiento es muy sencillo, vea. Este es el procedimiento, cómo es la creación de una empresa. Inicialmente, los socios deben elaborar una minuta de constitución de la empresa, o sea, cómo van a quedar las acciones, cómo van a quedar las responsabilidades dentro de la empresa, porque al momento de que nosotros formalizamos una empresa, pues eso trae o acarrea una connotación legal, de características legales, ¿sí? Entonces ya nosotros tenemos que empezar, aquí los administrativos pueden corroborar la información, ya nosotros tenemos que presentar unos informes, tenemos que generar IVA, tenemos que somos responsables de ese IVA, etcétera, etcétera. Entonces nosotros internamente hacemos la constitución, cómo vamos a quedar
fulanito quedó con el 20, fulanito quedó con el 30, el otro quedó con el 10, el otro quedó con el 20, etcétera. Entonces, hacemos la constitución, la minuta de constitución. Si nosotros vamos a las cámaras de comercio, ellos nos ayudan, ¿sí? Porque en todas las cámaras de comercio hay unas oficinas, una oficina que se llama la oficina de empresarismo, o sea, como las que nos ayudan a todo ese proceso cuando nosotros nos conocemos muy bien del tema. Entonces nosotros vamos y ellos nos dan unas asesorías allá. Todas las cámaras de comercio tienen ese servicio. Bueno, luego de hacer esa minuta, entonces tramitamos el certificado de homonimia en Cámara de Comercio. ¿Qué significa eso? O sea, que ningún nombre que yo le vaya a poner a la empresa debe existir aquí en Colombia. Si yo le voy a poner, por ejemplo, una empresa de agua, Agua Brisa, ya Agua Brisa existe, ¿sí? Entonces, ya hoy en día ni siquiera se aceptan en Cámara de Comercio, entonces Agua Brisas del Oriente, por decir algo, o Agua Brisas de Urabá. Ya eso tampoco lo aceptan porque tiende a generar confusión con los consumidores. Entonces se debe de tramitar el certificado de homonimia con el ante Cámara de Comercio y que ellos, pues lógicamente, aprueben el nombre. Por eso que cuando se está creando una empresa o se va a crear en una empresa, a veces las personas colocan como las siglas de lo que significa la empresa, etcétera, etcétera, o a veces le colocan un nombre específico. Pero lo recomendable es tener una segunda o tercera opción, por si acaso ese nombre ya lo tiene asignado alguna otra empresa, porque eso no aplica únicamente para la región, eso aplica para todo el territorio nacional, ¿sí? O sea, no pueden haber dos empresas con el mismo nombre. Quizás de pronto uno se encuentre un local, ¿sí? Se encuentre un local que tenga un nombre que sea de pronto igual al de una marca, etcétera. Posiblemente ese local o ese establecimiento puede que no esté legalmente constituido. Entonces ellos sí lo pueden hacer, pero eso ustedes saben que no es legal, ¿sí? Entonces el día que llegue todas estas personas de planeación, etcétera, etcétera, entonces empiezan a revisar si no están en este caso formalizado, eso acarrea multa y cierre del establecimiento. Bueno, luego ya hacemos la escritura pública, ¿sí? En este caso es ya la constitución de la empresa que tiene que ser un documento notariado, ya lo que nos den esta minuta y nos den los documentos en Cámara de Comercio, entonces a eso se le llama escritura pública, donde nos dan ya la información, ya la constitución, con todas las cláusulas, con todo, con un código, etcétera, etcétera. Entonces ya nosotros vamos y en este caso notariamos ese documento junto con los socios que hacen parte, pues lógicamente, o que van a ser parte de esa empresa. Luego que ya nosotros tengamos esos documentos notariados, o en este caso, sí, ya con el apostille de la notaría, entonces ya volvemos a Cámara de Comercio y generamos otro proceso que se llama expedición del NIT o del RUT, ¿sí? Del NIT y del RUT, ¿verdad? Que este es el número de identificación tributaria. ¿Qué pasa con ese NIT y ese RUT? Son números, o sea, es como la cédula de la empresa. No puede otra empresa tener ni el mismo NIT ni el mismo RUT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente esto se genera uno exclusivamente para cada tipo de empresa. Luego, ¿qué sigue? Información acerca de industria y comercio. O sea, si nosotros vamos a colocar avisos, vamos a colocar unos pendones afuera, vamos a colocar un tipo de publicidad, entonces en industria y comercio tenemos que hacer también unos pagos. Uso del suelo, también en las respectivas alcaldías, ¿sí? En este caso en planeación, entonces nos dan un aval de uso del suelo, ¿verdad? Que esos son pues los impuestos que se pagan en cada uno de los, en este caso, en cada uno de los municipios. Entonces ya estos recuerden que este de industria y comercio se tiene que renovar todos los años, ¿sí?
Entonces eso se hace en los tres primeros meses de cada año. Luego de que ya tengamos todo eso, vamos a tramitar la expedición del certificado de seguridad. Este certificado de seguridad, dependiendo del tipo de establecimiento, lo hacen los bomberos, ¿sí? Que van y nos hacen una visita y nos hacen una inspección de seguridad y ellos dan un aval para el funcionamiento, ¿sí? En este caso, si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, que nosotros seamos, qué sé yo, una venta, una cafetería, y vamos a poner música y vamos a colocar, pues sí, música, entonces hay que ir a la oficina de Saico y Asimpro y también pagar su respectivo impuesto por el uso de ese tipo de música, ¿sí? Visita de control sanitario por parte de las direcciones seccionales de salud. Esto también depende, ¿sí? Depende de la tipología del negocio. Por ejemplo, si va a ser una cafetería, un restaurante, un supermercado, debemos de tener un aval que se llaman conceptos sanitarios a través de las secretarías seccionales de salud o de las direcciones seccionales de salud para los municipios, ¿sí? Entonces, mire que todo eso es lo que nosotros debemos de cumplir, ¿sí? Luego de que ya tengamos ya la empresa constituida, entonces debemos de hacer la inscripción a Seguridad Social, ¿verdad? A todos los trabajadores, porque hay empresas, ¿sí? Pues las empresas deben de cumplir con esta característica, porque si llega a sufrir un accidente, los colaboradores, entonces ahí nos metemos en lío si no le estamos pagando la seguridad social. Entonces debemos de pagar esa seguridad social. Se deben de afiliar a las cajas de compensación las personas que tengan afiliación a término fijo o término indefinido, ¿sí? Entonces, por obligatoriedad deben de afiliarse a las cajas de compensación y todos deben de afiliarse a las ARL, no ARP, es ARL, Aseguradora de Riesgos Laborales, ¿sí? Así se llamaba anteriormente, pero hoy en día se llama asegurador ARL, Aseguradora de Riesgos Laborales, ¿sí? Entonces, esto va junto con el ítem 9. La seguridad social, en este caso, va incluida o va inmerso esto, que es todo lo relacionado con salud, pensión y ARL, ¿sí? Esas tres condiciones la deben de tener los empleadores muy claro para con sus empleados, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de demanda o cualquier tipo de accidente, si se accidentan, estén cubiertos y pues lógicamente que ese accidente, si es un accidente de trabajo, un accidente laboral, entonces ese accidente que sí de verdad esté dentro de sus actividades como tal. Por eso la importancia de definir las funciones de cada uno de los cargos, porque vea, hoy en día se ve mucho eso. Les voy a echar una historia, les voy a contar una historia frente a eso. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, una enfermera o un enfermero. Entonces, las actividades o las funciones son atender a los pacientes, realizar alguna actividades, qué sé yo, de actividades de enfermería como tal, curación, limpieza, etcétera, etcétera. Si en un horario laboral a esa enfermera, a ese enfermero lo mandan a hacer una vuelta, el jefe directo, por decir algo, le dice, no, mira, ves y cómprame, se acabó el algodón, por decir algo. Ves y cómprate una bolsa de algodón en la farmacia que queda por el parque. Esa enfermera o ese enfermero sale, ¿sí? Le llega a suceder algo y la ARL no le va a responder. ¿Por qué? ¿Por qué no le responde? Porque sencillamente esa actividad no estaba dentro de su función. Lo primero que va a decir la ARL es, bueno, ¿y usted qué hacía por fuera de las actividades o de sus acciones, eh, eh, de sus funciones como tal? ¿Sí? Ah, no, es que a mí me mandó el jefe inmediato. Ah, bueno, entonces el jefe inmediato es el que le debe de responder por por todos los daños y perjuicios que usted sufrió. Pero nosotros como ARL no podemos responderle porque eso no está dentro de sus funciones como tal. ¿Sí? Entonces es muy importante determinar cuáles son las funciones y que eso lo tenga claro cada uno de los colaboradores que va a ser parte de nuestra empresa o de nuestro proyecto como tal. Y por último,
se debe de crear una cuenta. Por lo general se crean son cuentas corrientes para las empresas y de ahí se empieza a manejar todo lo relacionado con el ingreso de recursos, ¿sí? en esa empresa. ¿Eso para qué? Pues para, lógicamente, existe una empresa que se llama DIAN y esa DIAN, pues lógicamente cruza todos los movimientos que hacen las empresas y de ahí, pues se determinan pues el tema de impuestos, todo el tema de declaración de renta, etcétera, etcétera. Entonces, conformar o constituir una empresa es muy fácil, así como lo acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Eso es muy fácil, es muy sencillo constituir una empresa. Ya ustedes tienen que determinar o tienen que mirar cuál es la característica o de pronto la que más se acomoda a la tipología de su proyecto, ¿sí? Y tratar de mirar cómo se puede conformar esa empresa, ¿sí? Desde la operatividad, para la operatividad del proyecto, ¿sí? Entonces, grosso modo, esas son como las más representativas. Las más representativas, ya cada quien determina cuál formalización pretende realizar, ¿sí? Con esto, lógicamente, es únicamente en papel, ¿sí? Es únicamente en papel. Ahora no vayamos a empezar a crear empresas, ni mucho menos, porque crear empresas es muy fácil. Uno se demora 2 días creando una empresa, pero vaya, disuelve una empresa. ¿Sí? El proceso de disolución de una empresa es muy complejo, ¿sí? Tiene uno que estar al día y si tiene multas no la puede disolver tan fácil, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que cuando nosotros ya nos metamos en este tipo de proceso y queramos montar una empresa, realizar como todo el proceso de formalización de una empresa, tenemos que pensarlo muy bien, debemos de tener una planeación y una proyección muy bien definida precisamente para minimizar cualquier tipo de riesgo y que esto no nos vaya a acarrear ninguna dificultad más adelante, ¿sí? Entonces, de eso se trata, muchachos, todo el aspecto legal, ¿sí? Entonces ya ustedes miran, determinan qué tipología y el por qué seleccionaron esa tipología o ese tipo de formalización de las empresas o de la potencial empresa que ustedes pretenden estructurar para la operatividad de sus proyectos. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Profe, Sí. tú metiste una figura, no sé, de aparecer, por ejemplo, don Antonio Somac. Somac, porque está apareciendo Ok. muchas veces. Sí. Lo que pasa es que las SOMAC tienen unos beneficios. Las SOMAC fueron constituidas o sea, tienen un plazo, ¿sí? Tienen un plazo. Las SOMAC son empresas que únicamente tienen unos beneficios tributarios y únicamente fueron asignadas para zonas que están en conflicto, ¿sí? O zonas que de conflicto afectadas por el conflicto armado. ¿Qué pasa con qué pasa con esas empresas o con esa constitución? Ellos tienen unos beneficios en cuanto a los impuestos, ¿sí? Entonces son exentos de IVA, tienen unas gabelas frente, más que todo a la parte tributaria, o sea, a la parte de impuestos como tal, ¿sí? Pero ellas fueron constituidas, o sea, tienen un plazo, las que se constituyeron, si no estoy mal, como desde 2018 y creo que eso fue hasta el año pasado, hasta 2021. Y las que ya estaban constituidas le dieron un plazo, o sea, tenían como 5 años de constitución, pero ya no, el gobierno ya no dio más beneficio frente a la SOMAT. O sea, ya las que se crearon hasta esa fecha, ya, listo, se crearon. Y ya de ahí en adelante ya no hay más creación, ya dijeron, o sea, los municipios que se vieron beneficiados pudieron crearla y tenían unos beneficios tributarios. Y ya los que aprovecharon eso en ese momento lo hicieron, pero ya no hay más, ya tú no puedes crear en este momento una SOMAC. Una SOMAC es eso, o sea, que beneficios tributarios en zonas de conflicto, en municipios que fueron afectados por el conflicto armado. Envío, gracias.
Listo. Bueno, muchachos, entonces el día jueves, yo el día de mañana los que me mandaron información al correo les estaría haciendo la retroalimentación. Ya la de Sergio ya la tengo lista, la de Giancarlo también. Ya yo se las reenvío el día, de pronto se las reenvío ahorita o si no se las reenvío mañana en la mañana. El día jueves, la idea es que cada proyecto pues lo traigan bien organizadito y nos hagan un pitch, ¿sí? Un resumen. ¿Sí? Ahora no es que vamos a traer todo el tema de todo el plan financiero, todos los objetivos, todo el árbol de problemas, no. Un resumen que máximo 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, nosotros hagamos un proceso como si estuviéramos vendiendo el proyecto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues la idea es que nosotros también ya vayamos realizando como estos ejercicios que nos ayuden para cualquier tipo de convocatoria al cual nosotros podamos presentarnos más adelante. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. ¿Tú hasta qué fecha va el diplomado? ¿Hasta qué fecha de julio? Ya finalizamos el jueves. Y después del jueves usted nos daría un plazo para montar ya todo el proyecto en la plataforma. Claro que sí. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Listo.